47 minutos sobre las 10 de la noche. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Lago, muy buena noite. Jorge González Gurriara, muy buenas noches. Buenas noches. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola, Fernanda. Ocasión vamos a tener esta noche de entrar en todas las tripas de esa encuesta del CIS, una encuesta muy particular, muy respetada por todo el mundo, porque entrevista nada más y nada menos que a 17.000 personas y además lo hace también de manera presencial, con lo cual se corrige ese problema que supone el hecho de que el resto de las empresas tengan que recurrir a los teléfonos fijos, teniendo en cuenta que en estos momentos hay mucha gente que no tiene esos aparatos. Como decía, vamos a ver enseguida todos los gráficos, nos va a contar Uxía, pero os pido un titular, una primera impresión a la vista de lo que indica el CIS, que consolida la impresión de que el bipartidismo, Julio, es cosa del pasado. Hombre, yo no diría exactamente eso, ¿no? Diría que aún quedan restos importantes, ¿no? Y que probablemente continuarán en la escena política española durante muchísimos años y no se recupera dentro de un periodo. Ahora, así digamos una primera impresión. Un titular. O sea, un titular es que está la pelota en el tejado y no sabemos por qué vertiente va a caer. Jorge, un titular. La irrupción, sin duda alguna, ya consolidada de Ciudadanos y de Podemos. Lo que ocurre es que el caso de Podemos no se ve tan claro porque es un Podemos puro y un Podemos mezclado, que había que aclarar. Manuel, titular. Eu creo que é un terremoto político que ven confirmar o que ven sucedendo desde as eleccións europeas e vai definir unha nova arquitectura institucional en España moito máis complexa de xestionar. Manuel. Yo creo que el pueblo español quiere que gobierne el PP con vigilancia. Bueno, un titular muy preciso por parte de Manuel. Como decía, enseguida vamos a compartir con todos ustedes los datos del CIS. Probablemente conozcan el titular genérico, pero ya les digo que enseguida vamos a entrar en muchos detalles que nos van a indicar pues la envergadura de lo que el CIS pronostica, con 4 partidos con votos muy aproximados en el conjunto del Estado y con resultados llamativos también aquí en Galicia, en donde el Partido Popular, ya les adelanto, lo contábamos antes, perdería 5 de los 15 diputados que en estos momentos tiene en el Congreso de los Diputados. Pero permítame que a esta hora de la noche nos vayamos hasta Vigo. Hemos hablado mucho de ese fraude monumental protagonizado por la multinacional Volkswagen, con miles de coches en todo el mundo trucados, con los motores rectificados para que dieran indicaciones falsas de las emisiones de CO2, algo que tiene pues preocupado y ocupado a muchísima gente, también aquí en Galicia. Así que queríamos comentar una iniciativa que ha surgido en Vigo. Está con nosotros en la delegación de V-Televisión en Vigo, Manuel Iglesias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, abogado de IBM Abogados en Vigo, ¿por qué deciden, qué es lo que deciden hacer una vez que detectan que hay tanta ansiedad, digamos, por encontrar una solución? ¿Por qué deciden hacerlo y en qué consiste esa herramienta informática que han puesto en marcha hace unos días? Bueno, nos encontramos un poco con que había mucha gente que estaba perdida, ¿no? Porque en un inicio no se sabía muy bien el alcance, ni cuántos vehículos estaban afectados, ni de qué marcas, ni de qué... Entonces, ante eso, ante un poco el desconocimiento que había, pues, y las llamadas de distintos clientes al despacho que demandaban saber si sus vehículos estaban afectados, pues nos surgió un poco la idea de crear una plataforma y una app telefónica que permitiera a la gente poder conocer con su número de bastidor si los vehículos de los que son titulares eran de los que estaban afectados por el fraude, por el escándalo. Bueno, porque en estos momentos, si yo tengo un Volkswagen, sospecho que está incluido en el lote de los que forman parte de ese fraude. Hasta ese momento, antes de esa aplicación, ¿cuál era un poco la peripecia que me veía obligada a sufrir? Bueno, como la dispersión de marcas es grande, incluso a día de hoy no se conoce muy bien el alcance, si va a afectar a más marcas, si inicialmente era SEAT, Audi, Volkswagen, Skoda, hoy ya se está hablando de Porsche. La gente estaba un poco perdida y no sabía muy bien, o sea, había algunas marcas que sí habían abierto páginas para que la gente pudiera visitar y saber si estaban afectados sus vehículos. Y nosotros lo que se trató un poco es de concentrar y que con el número de bastidor, pues que las personas puedan saber si su vehículo está afectado o no, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, de que la gente no esté perdida y tenga la posibilidad de acceder y con el simple número de bastidor de su vehículo poder saber. Pues Manuel, cuéntanos cómo es el procedimiento. Como decías, supongamos que yo soy una de esas personas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues en principio lo que se tiene que hacer a nivel de página web, otra cosa es a nivel judicial, que si eso hablamos después, pero a nivel judicial lo que se tiene que hacer es acceder a la página
con el número de bastidor que se encuentra en el permiso de circulación y en la tarjeta de circulación, pues nosotros podemos hacer una primera aproximación a si el vehículo está dentro de los que inicialmente están anunciando como afectados, y después, pues a partir de ahí, dar una pequeña recomendación, y después cada uno ya hace lo que quiere, si acudir al juzgado, si no acudir, si reclamar, si no, eso ya decisiones un poco individuales, ¿no? ¿Cuál es esa página web que no le hemos dicho? La página web es la propia del despacho, o sea, nosotros lo que hemos hecho es dentro de la página del despacho, de nuestra página web, se ha creado allí un enlace y una aplicación telefónica, y es ibmabogados.com, que es la página nuestra, y ahí es donde se puede, pues, acceder a esta información, ¿no? Desde el despacho habéis dicho que esto tiene algunas similitudes con el escándalo, con la estafa de las preferentes. Sí, tiene similitudes. Al fin y al cabo es un producto que se pone en circulación de alguna manera engañando a los consumidores, ¿no? o mal informando a los consumidores. Entonces sí tiene similitud. De hecho, están surgiendo iniciativas de demandas colectivas similares a las que hubo en las preferentes, ¿no? Que no fueron aceptadas. O sea, la Audiencia Provincial de Madrid lo que dijo es que esto debería analizarse caso a caso. Claro, cada caso es un mundo. No es lo mismo un coche del año 2007, 2008, 2009 que uno del 2014, 2013. Entonces, cada una de estas situaciones requiere un poco un análisis concreto y requiere encajar la acción judicial que se puede desarrollar. Todas oscilan en torno a una indemnización de daños y perjuicios, evidentemente, pero cada caso es distinto, ¿no? Estamos hablando en cualquier caso de que los coches que sean sometidos a revisión van a ser diferentes del coche que compré. Claro, ese es el problema que hay de origen en todo esto, ¿no? O sea, el problema que hay es un problema, si se quiere, o desde un punto de vista triple, ¿no? En primer lugar, hay una empresa que se ha ahorrado un montón de dinero frente a otras marcas, alterando los sistemas de emisión. O sea, otras marcas han tenido que invertir mucho dinero para cumplirlos, y estas ha ahorrado mucho dinero con un software que vale, pues, unos cientos de euros. Claro. En segundo lugar está la perspectiva de la contaminación, y en tercer lugar, o sea, la contaminación que se está generando con todo esto, ¿no? Y en tercer lugar está el fraude al consumidor, que es donde nosotros nos centramos un poco más, ¿no? Que le daría derecho al consumidor incluso a recuperar su dinero y el dinero que ha invertido en la compra de su vehículo y las posibles indemnizaciones. Claro, porque ese coche, ya lo hemos comentado, se supone que no va a tener la misma potencia que tenía el que en principio compramos, no va a consumir el mismo combustible que el que teníamos al principio, es así, ¿no? Claro, o sea, de todas maneras se está un poco expectante porque estamos un poco todos pendientes a ver la solución que saca Volkswagen y que el grupo Volkswagen, bueno, y que ha anunciado a principios de enero, ¿no? Sí. Las líneas van por ahí. Se cree que cualquier solución, o sea, nosotros con todos los ingenieros que hemos hablado de esto, no hay puntos intermedios, o sea, llevar los vehículos a las emisiones que realmente tendrían que dar. O sea, hay que pensar que los coches están emitiendo 40 veces por encima de los márgenes legales, o sea, que es una barbaridad. Entonces, llevar el coche a ese límite de emisiones va a conllevar, en la mayoría de los casos, disminuciones de potencia o incrementos de consumo. Entonces, me voy a encontrar con un vehículo que no es el que yo he comprado, o sea, y eso evidentemente da derecho a unas indemnizaciones, a la sustitución del vehículo por otro similar, cumpliendo, o incluso a la resolución del contrato con la restitución de las cantidades invertidas en la compra. Y en eso sí es muy parecido es algo parecido. Al final son productos que se ponen en el mercado y, pues, como las preferentes, o sea, que lesionan a los derechos de los consumidores, ¿no? Con la vocación de estafar finalmente al consumidor. Estamos hablando de una multinacional como Volkswagen. La verdad es que la noticia tuvo un gran impacto por la reputación que en principio tiene esta compañía. Como abogado, yo no sé qué mensaje nos transmites. Muy sorprendido porque este tipo de estafas, bueno, pues casi planetarias, salgan de una empresa como Volkswagen. Sí, evidentemente. O sea, estamos hablando de una de las empresas de automóviles, no sé si el grupo Volkswagen, incluso de las más grandes del mundo, de las 2 o 3 primeras, ¿no? Evidentemente. Y ya en la manera en la que se descubre todo esto y que de pura casualidad la gente se da cuenta de esto, porque esto surge a través de un estudio que están haciendo unos grupos ecologistas en Estados Unidos, porque los estándares de emisiones en Estados Unidos son más bajos que en Europa se permite más contaminación, y analizando esa diferencia es por lo que surge esto. Si no, nadie se hubiera dado cuenta, y coches que incluso tenían ayudas estatales por las bajas emisiones, que han cobrado ayudas por los planes PIBE de bajas emisiones de dióxido de carbono, y te encuentras con que incumplían emisiones 40 veces por encima de los mínimos legales. El escándalo, evidentemente, es monstruoso, ¿no? Manuel, ¿pronosticáis desde el despacho una avalancha de demandas también?
Sí, porque estamos hablando de que a día de hoy casi está creciendo todo esto, ¿no? Pero hablamos de casi 11 millones de vehículos afectados en el mundo, por lo que hoy se conoce, y en España se está hablando que en torno a 700, 800.000 vehículos estarían afectados por esto, o sea que el movimiento judicial va a ser grande, o sea, ya no solo penal, que me imagino que habrá penal, de hecho la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha abierto diligencias contra los directivos de Volkswagen, sino a nivel de consumidores habrá avalancha de reclamaciones, es casi seguro. Vamos. Bueno, pues de momento una aplicación que sale de Vigo para poder detectar con carácter inmediato prácticamente si nuestro coche, a partir del número de bastidor, está en la lista facilitada por Volkswagen, que forma parte de ese fraude monumental que nos ha tambaleado un poco a todos. Manuel Iglesias, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias, gracias por atenderme también hoy. Gracias. Un abrazo, buenas noches. Bueno, Muchas en gracias, una hora, exactamente en 1 hora y 3 minutos arranca la campaña electoral. Dicen que el 20 van a ser unas elecciones diferentes, que va a haber un antes y un después, que el bipartidismo que surgía en el año 1978, después de la recuperación de la democracia, va a desaparecer. Así que enseguida vamos a entrar a fondo en una de las encuestas, como decía, más importantes y de las más esperadas, la del CIS, que también deja grandes titulares aquí en Galicia. Enseguida volvemos.